Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordarles que estamos en AME 47, 17 telecable, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana, a través de UHF, Canal 47, y intentamos llevar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. En el día de hoy vamos a continuar con nuestro recorrido por el tracto gastrointestinal superior. Hablamos días pasados y en el día de ayer de las causas del sangrado digestivo en la parte tanto alta como baja. No hemos tocado el sangrado variceal, pero hoy vamos a hablar de la esofagitis péptica, esa molesta afección que quita tantas horas de trabajo a personas en todo el mundo. Y es importante que tengamos pendiente que esta es una afección que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, que no respeta, incluso en niños puede haber esofagitis. Vamos a definir en qué consiste, cuáles son las causas, cómo se puede desencadenar la afección, qué consecuencias puede traer y sobre todo cómo hacemos el diagnóstico, el tratamiento y mejorar la calidad de vida que le quita a muchos pacientes esta importante inflamación de ese importante órgano para la deglución de los alimentos, que es el esófago. Vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con todo lo que usted debe conocer de las esofagitis. El esófago es un importante órgano para la nutrición del organismo y forma la parte superior del tracto gastrointestinal, que se inicia en la boca con la masticación y que posteriormente que masticamos nuestros alimentos, lo deglutimos a través de un fino tubo que comienza en la laringe y termina en la unión esófago-gástrica denominado esófago. Su función fundamental en el organismo, en el tracto gastrointestinal, es el traslado de los alimentos desde la boca hasta el estómago y es la parte más importante de todo lo que significa la nutrición del ser humano, ya que si los alimentos no son deglutidos y no pasan hacia el estómago y hacia el tracto gastrointestinal, al intestino, donde ocurre el gran milagro de la absorción de los alimentos o nutrientes que nos mantienen en las actividades cotidianas de nuestras vidas, pues tendríamos problemas importantes. Uno de ellos es la esofagitis. El esófago es un órgano compuesto exclusivamente por fibras musculares que ayuda a que el bolo alimenticio pase desde la boca al estómago y tiene una unión en el tercio inferior, denominada unión esófago-gástrica, que también está compuesta por fibras musculares que cuando se relajan, pues permite que el contenido del estómago, que es un contenido eminentemente ácido, pase al esófago, donde ese tipo de contenido le hace mucho daño a ese tipo de mucosa que no está acostumbrada a recibir el impacto del ácido clorhídrico, que es lo que fundamentalmente se encuentra con las pepsinas y las demás enzimas digestivas, el estómago, pero sobre todo el ácido clorhídrico. El anillo esofágico inferior es fundamental cuando el bolo alimenticio llega al tercio inferior del esófago, abre y cierra, y las fibras musculares del esófago tienen lo que llamamos la motilidad esofágica, que va haciendo que el alimento transcurra. Ahí estamos mirando en pantalla, visto por un endoscopio, una lesión en el tercio inferior del esófago o una esofagitis, que explicaremos qué es la clasificación de Los Ángeles, que cataloga el tipo de lesión que tiene determinadas personas en el esófago. Ahí estamos viendo una avanzada esofagitis péptica que ocupa todo el círculo de la luz del mismo órgano. Quiere decir que el esófago es ese órgano con fibras musculares y que cuando el contenido del estómago, el esófago es el esfínter esofágico inferior, se rompe y el contenido del estómago pasa hacia el esófago, va a inflamarlo y producir los diferentes tipos de esofagitis. La esofagitis puede ser aguda en la forma que se presente bruscamente y ataque a la persona en una forma brusca, y crónica, que periódicamente ocurra ese reflujo. Significa que va en contra del flujo
y que irrite la mucosa esofágica, sobre todo en su tercio inferior. ¿Cuáles son las causas que pueden producir una esofagitis? Alimentos como el chocolate, el café, el alcohol en exceso, sobre todo la gran mala costumbre que tenemos los dominicanos de ingerir bebidas alcohólicas con el estómago vacío. Esto puede producir el reflujo, la menta, medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos en las personas que sufren de jaqueca, que sufren de reumatismo y que acostumbran a tomar medicamentos como ibuprofeno, diclofenac, como el Voltaren, y este tipo de medicamentos puede producir la irritación en la parte inferior del esófago o una esofagitis péptica. Otros medicamentos, como los medicamentos que se utilizan derivados de la dopamina para la enfermedad de Parkinson, los antidepresivos tricíclicos también tienden a producirlo, los hipertensos que toman algunos tipos de medicamentos antihipertensivos, sobre todo los derivados de calcio, pues tienden a producir esa inflamación importante en la mucosa del esófago. ¿Cuáles son los signos y síntomas más importantes que puede padecer el paciente? Fundamentalmente dificultad para tragar, porque la luz del esófago, como usted lo está mirando ahí, se estrecha. Ese es el dolor que va a sentir el paciente, que en ocasiones puede ser retroesternal. Va a tener pirosis, que es esa sensación de ácido, de quemazón desde la boca hasta el estómago. Un dolor en la parte central del pecho que puede confundirse incluso con un infarto agudo del miocardio o con algún tipo de angina. Hay esofagitis que pueden estar acompañando un proceso anginoso y el dolor puede ser confundido. De ahí que todo dolor que se presente bruscamente en el pecho con sensación de opresión debe el paciente ser evaluado en una emergencia médica para descartar la posibilidad de que se trate de un infarto agudo del miocardio o de un trastorno cardiovascular, que es mucho más peligroso, ya que la esofagitis de per se no causa ningún tipo de consecuencia para la vida del paciente, pero un accidente cardiovascular sí lo produce y puede incluso, si el paciente lo atribuye a trastornos gástricos o digestivos de la parte superior, puede producir una muerte súbita. Este es el dolor típico que va a sentir el paciente. Fíjese que abarca toda la parte del epigastrio, que es lo que la gente conoce como la boca del estómago, y el centro del esternón. Pero ese mismo dolor tiene las características en el infarto del miocardio, que se presenta en forma aguda, con la diferencia que tiende a irradiarse hacia los brazos, al cuello. Esa sensación de ácido, de boca amarga, de ronquera, tos por una esofagitis o por una enfermedad por reflujo, produce este manchado dentario que es muy característico del contenido gástrico del ácido clorhídrico, que mancha los dientes e irrita fuertemente todo lo que significa el trayecto esofágico desde arriba hasta abajo. Hay varias esofagitis, la esofagitis péptica, pero ha habido grandes avances en el estudio de este importante órgano, antes de seguir con los síntomas, como pudiera ser la esofagitis eosinofilia, una nueva entidad que está siendo investigada ampliamente por los gastroenterólogos y que se trató precisamente como tema central en varias de las conferencias que se hicieron en la jornada Radamés Cortina de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología en la región norte del país, y que va a ser tratada en el Congreso Centroamericano, que se va a celebrar por primera vez en la República Dominicana en el Barceló Bávaro Palace durante 4 días, con la asistencia de todos los gastroenterólogos de la región de Centroamérica y del Caribe, para llevar este magno evento. Y vamos a tocar el tema de la esofagitis eosinofílica. ¿En qué consiste? El esófago, generalmente en su examen, cuando hay los síntomas que el paciente son exactamente iguales que una esofagitis péptica, en condiciones normales y microscópicamente no hay eosinófilos en el esófago. Los eosinófilos son componentes de la sangre de los glóbulos blancos que tienden a estar en la mayor parte de cualquier tipo de estudio de un hemograma normal.
Entre ese diferencial están los basófilos, están los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos y los eosinófilos, que son patognomónicos de procesos alérgicos. En el esófago nunca se encuentra en condición normal una cantidad ni mínima ni amplia de eosinófilos, y en una biopsia realizada la aparición de eosinófilos en la biopsia hecha en el esófago con un paciente en forma aguda de una esofagitis es patognomónico de una esofagitis eosinofílica, una nueva terminología que está muy de boga, que se está descubriendo cada vez cosas más importantes porque tiene mucho que ver con intolerancia del paciente alérgico a algunos alimentos que la desencadenan. Entonces, en este tipo de diagnóstico de esofagitis eosinofílica debe trabajar junto el gastroenterólogo y el alergista, que va a hacer las pruebas de los diferentes alergenos que pudieran estar en diferentes alimentos que pudieran estar causando el proceso inflamatorio producto de un proceso alérgico con una esofagitis eosinofílica. También está pues el niño que accidentalmente ingiere lejía y va a ser no solamente una esofagitis, va a ser una estenosis. Ese accidente es muy común en el hospital Robert Reed Cabral, conocido como el Angelita, el hospital pediátrico más importante del país, donde se ve mucha ingesta de lejía, el cloro, en forma accidental por niños de menos de 2 años, que le produce una estenosis que conlleva a que el niño no puede deglutir, y en ocasiones hay que hacer una gastrostomía, entrar una sonda directamente al estómago para protegerlo y para alimentarlo, y esta estenosis, no hay paso desde la boca al estómago de alimento, se podría llevar a cirugía o hacer dilataciones periódicas después que ya el proceso inflamatorio ha pasado a crónico. Pero esto se ve muchísimo en los niños, o en caso de suicidio, muchas personas ya mayores con problemas de depresión, maltratados y con depresiones profundas, tienden a intentar suicidio ingiriendo medicamentos cáusticos que puedan producir también una esofagitis bastante severa, que podría perforar, obstruir y hasta ocasionar la muerte al paciente. De igual forma, tenemos también las esofagitis que se producen por hongos, sobre todo por monilias, que se pueden adquirir o con un exceso de antibióticos en cualquier infección que tenga la persona, sea hombre o mujer, o en el adulto, en el sexo oral, en que haya monilias o cualquier tipo de hongos en la vagina de la mujer, el hombre puede deglutirlo y producir una esofagitis por monilias o una esofagitis por hongo, que también es muy rebelde y produce síntomas importantes. Dentro de los síntomas, antes de ir a la pausa, que queremos dejar en la mente de nuestros amables televidentes, que una inflamación aguda del esófago por contenido que el esófago no está acostumbrado a percibir ni a recibir, como es el ácido clorhídrico del estómago, cuando ese contenido puede subir hacia arriba con facilidad por ruptura del anillo esofágico inferior o por una hernia hiatal por deslizamiento, tenemos entonces que los síntomas más importantes, la disfagia, dificultad para deglutir alimentos sólidos, muy doloroso cuando va, usted siente el trayecto del alimento cuando va bajando y tiene que ayudarse con líquidos para que el alimento baje, o la oligofagia, que es el dolor que ocurre en la inflamación del esófago, con algunas de las imágenes que estuvimos mirando, mediante el cual el paciente siente dolor cuando el bolo alimenticio va en todo su trayecto, es dolor al tragar. La ronquera y la tos, incluso episodios de asma bronquial son también frecuentes en pacientes que tienen procesos de reflujo gastroesofágico, en el cual hay un reflujo, como dice su nombre, de contenido ácido hacia el esófago. El paciente muchas veces va al otorrinolaringólogo y el otorrino le dice: usted no tiene nada en la garganta, váyase a un gastroenterólogo, porque usted lo que tiene es una enfermedad por reflujo y una esofagitis por esto. Y esa mancha que ustedes miraron en los dientes también es muy patognomónico en este tipo de pacientes. Vamos a una pequeña pausa para venir con el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico fundamental, aunque hace unos años era el gold estándar, el
bario, el sulfato de bario en radiografías en el momento que el paciente deglutía, tenemos un procedimiento mucho más moderno, mucho más seguro, que nos permite incluso tomar biopsias y hacer un diagnóstico preciso. Pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. Esta molesta afección de la que hemos estado hablando durante el día de hoy para orientación de nuestros amables televidentes, la esofagitis péptica, tiene un método diagnóstico preciso que es la esófago gastroduodenoscopía, mediante un instrumento flexible, más fino que un lapicero con luz en la punta que proyecta una imagen en una pantalla hasta de 50 pulgadas. Se puede observar todo el trayecto del esófago, notar, como ustedes miraron en pantalla, imágenes importantes, hay clasificaciones para saber el daño que se le hace el ácido a la mucosa esofágica. Una de las más importantes es la clasificación de Savary de Los Ángeles, de A, B, C y D, dependiendo el grado, mirando el esófago, la luz esofágica como las esferas del reloj, la parte que está totalmente inflamada, que incluso puede producir la estenosis, disminución de la luz y producir la dificultad para deglutir los alimentos o disfagia o el dolor al pasar, ya que esta irritación puede incluso dilatar el esófago y producirle ulceraciones, producir úlceras esofágicas. Importante también que una esofagitis prolongada durante larga data con ácido no posible que esté en la cavidad esofágica proveniente del estómago, podría desarrollar el famoso esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una entidad precancerosa que debe tratar de evitarse en las pacientes que tienen esofagitis péptica a larga data o a repetición, hacer un tratamiento correcto tratando de elevar la cabecera del paciente, evitándole que vaya directamente a la cama una vez que come los alimentos. Los inhibidores de la bomba de protones también se utilizan como el esomeprazol, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, son medicamentos que pueden ayudar. Pequeñas comidas, evitar las comidas muy frías o muy calientes, evitar utilizar ropa muy apretada que pueda comprimir la parte abdominal en el proceso de la digestión y recordar nunca irse a la cama en el momento que usted hace una gran comida y evitar las grandes comidas nocturnas que también puede desencadenar el reflujo y la ingestión, como dijimos al principio, de alcohol, chocolate y café. Recordar a nuestros amables televidentes que Parmalat te ofrece la leche más nutritiva y divertida del mercado. Parmalat, la leche número 1 del mundo. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor les bendiga y recuerden, a veces solo necesitamos un abrazo cuando estamos tristes, un beso cuando estamos solos y un te amo cuando estamos lejos. Popular, siempre a tu lado, presentó